Buenos días, mi nombre es Sara García Alcántara, de la carrera de la licenciatura en Ingeniería en Logística y Transporte. El día de hoy, para la materia de formulación y evaluación de proyectos, vamos a hablar sobre la unidad 2, actividad 1, que son los estados financieros. Así que vamos a dar inicio a la actividad. Buenos días, maestra Luz del Carmen Corte. Mi nombre es Sara García Alcántara, con número de matrícula S 1611303963. Como ya lo mencioné al principio, vamos a hablar sobre la unidad 2, actividad 1, investigación de un estudio financiero. Diferentes autores conceptualizan lo que es un estudio financiero. Vamos a resaltar lo que dice Rubio. Él enfoca el análisis financiero como un proceso que consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros. Él habla sobre planificar financieramente, analizar e interpretar todos los resultados obtenidos. Buscando otros conceptos en la escuela de negocios, ellos conceptualizan un estudio financiero como un proceso a través del cual se analiza la viabilidad de un proyecto. Se toman como base todos los recursos económicos con los que cuenta la empresa. La finalidad, bueno, es permitir ver si el proyecto que nos interesa es viable en términos de rentabilidad económica. Rescatamos otro concepto como un proceso para comprender la rentabilidad de una empresa mediante el análisis de la información financiera reportada. Especialmente se hablan en informes anuales y trimestrales. ¿Cómo se desarrolla un estudio financiero? Bueno, primero se identifican las características económicas de la empresa, se identifican las estrategias de la empresa. Aquí se observa todo lo que es el producto, las características, su naturaleza o algún servicio que pueda ofrecer la empresa para controlar todos los costos. Se evalúa la calidad de los estados financieros de la empresa, revisando los estados financieros clave. Se analiza la rentabilidad y el riesgo actual. Obviamente esto lo hace un profesional financiero para poder agregar valor a la evaluación de la empresa y por consecuencia sus estados financieros. Se preparan todos los estudios financieros previstos, igual con un profesional financiero, en donde se hace una suposición razonable sobre el futuro de la empresa para así determinar qué tanto los flujos de efectivo afectan o no y así poder recurrir a un financiamiento. Hay que valorar la empresa a través de una metodología de flujo efectivo. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre los indicadores para determinar la viabilidad del proyecto. Previo a esto, se estudian cuáles son los ingresos, o sea, las bases de las valoraciones y conclusiones del estudio, los costos, con qué costos cuenta la empresa, costos unitarios de materia prima, costos indirectos de fabricación, así como de producción directa, gastos de administración, como herramientas, recursos y todo el personal que se requiere para llevar a cabo el proyecto, gastos de ventas, aquí entre el departamento de marketing y departamento comercial, ¿cuánto? O sea, hay que dar respuesta a cuánto nos cuesta vender los servicios y lo que somos productivos como empresa. Los gastos financieros, aquí entran toda la parte de préstamos, las depreciaciones, hay que valorar el deterioro de las herramientas o materiales de las actividades del proyecto, si se requiere alguna amortización y saber exactamente la pérdida periódica del valor de los activos en un proyecto. Si se cuenta con un plan de inversión, hay que identificar totalmente el financiamiento. El balance de apertura es un estado de situación financiera durante la apertura. Hay que identificar activos, pasivos y capital contable. En el presupuesto de caja hay que ver todo el movimiento que tiene el dinero. En el balance general proyectado se realiza cada año y corresponde a la organización en cuestión de activos, pasivos, capital contable, que se proyecta en un año en específico. Estudiar todas las razones financieras, técnicas, índices y métodos de evaluación financiera. Lograr o analizar el punto de equilibrio para saber que no sobre y que no falte dinero.
realizar un flujo de efectivo neto, saber la cantidad total de dinero que tendrá el proyecto durante todo el ciclo de vida, teniendo en cuenta la tasa interna de retorno, rentabilidad, entre otras, y el costo de capital, que se denomina también como una tasa de corte. También se debe de calcular el valor actual neto para saber exactamente al día de hoy cuánto estamos ganando, la tasa de interna de retorno de rentabilidad, que corresponde a la media de los rendimientos futuros estimados en una inversión. Esta tasa nos indicará si es oportuno reinvertir, y para ello se requiere del valor actual neto, y este debe ser igual a cero de acuerdo a las fórmulas. El índice de rentabilidad nos indica cuántas veces estamos ganando lo invertido. El análisis de sensibilidad es un estudio en donde ponemos a prueba extrema si el proyecto funciona o no y si puede soportar situaciones de límite. Los riesgos aquí hay que identificar qué riesgos tenemos y cómo afectaría un escenario simulado a la rentabilidad del proyecto. Y realizar un análisis unidimensional, revisar si lo invertido es igual a lo gastado. En sí, los estados financieros que regulan el plan contable son 5: el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto, estados de flujo en efectivo y memoria. Los estados financieros o estados contables son informes que se realizan con la finalidad de obtener una imagen de la situación financiera de una empresa. Estos documentos nos van a permitir hacer un análisis y una interpretación de la información que tengamos de la empresa. Vamos a analizar un ejemplo. Aquí documentamos un estado de resultados y se sigue esta fórmula para tener un resultado neto. Un modelo de estos resultados se le suman los ingresos por actividades menos los descuentos y bonificaciones y nos da un total de ingresos operativos netos. A esto se le resta el coste de los bienes vendidos y nos da un resultado bruto. De ahí descontamos los gastos de venta, los gastos de administración para que nos dé un resultado de las operaciones ordinarias. Se le suman los ingresos financieros, se restan los gastos financieros, se suman los gastos extraordinarios, se restan los gastos extraordinarios, se suman ingresos de ejercicios anteriores menos los gastos de ingresos anteriores. Y aquí nos da un resultado antes del impuesto a las ganancias. Posterior a esto, pues restamos el impuesto a las ganancias y nos da el resultado neto. Este es un ejemplo de un estado de resultados. ¿Qué nos permite esta herramienta? Bueno, esta herramienta de gestión nos permite tener una mejor visión de la situación financiera en cuanto a recursos con los que se cuenta, entradas y salidas del dinero y la rentabilidad generada. Vamos a analizar otro ejemplo. Tenemos un balance en donde tenemos los elementos principales como rubros activos. Aquí se analizan todos, son depósitos, valores, deudas, documentos, con base en nuestro total de activos circulantes, y eso se basa anualmente. Podemos incluir terrenos, construcciones, maquinarias, activos fijos, posterior inversiones. Continuamos con el mismo documento. Aquí en rubros de pasivos y patrimonio, bueno, ponemos todas las obligaciones con las que debe de cumplir la empresa para que nos dé un total de pasivos circulantes y un total de pasivos a largo plazo. Debemos incluir el interés moratorio, aquí sumando capital, reservas, utilidades, para contar con un total pasivo. Y posterior a esto, bueno, tenemos los resultados operacionales. Con todas estas operaciones, nosotros podemos tener un total del ejercicio, un resultado del ejercicio, y así ver cómo está nuestro balance general. A partir de todos esos datos que se mencionaron, se pueden calcular los índices de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia. Y aquí podemos mostrar un ejemplo de una empresa con las fórmulas aplicadas, los índices que proyecta. Vamos a continuar con los indicadores de liquidez. Aquí podemos calcular la razón de corriente, que es el activo corriente ante el pasivo corriente, y nos mide la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones financieras. La prueba ácida es activo corriente menos inventario entre pasivo corriente y revela la capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus inventarios.
El capital neto de trabajo se calcula activo corriente menos pasivo corriente y nos muestra el valor que debe de tener la empresa para tomar decisiones de inversión temporal. Otro indicador son los indicadores de rentabilidad. Aquí se calcula la rentabilidad del patrimonio, que es utilidad neta entre patrimonio promedio y el porcentaje de utilidad. El resultado significa el porcentaje de utilidad neta que corresponde sobre el patrimonio, es decir, el rendimiento sobre la inversión que se obtuvo. La rentabilidad del activo, el total, el ROA, es la UODI entre el activo total promedio. El resultado significa el porcentaje de utilidad operativa después de impuestos. Y el rendimiento sobre la inversión es el UI entre la suma del pasivo financiero y el patrimonio, todo esto multiplicado por 1 menos la variable T, que mide la relación que existe entre las ganancias de inversión y el costo de esta al mostrar un porcentaje de dinero invertido que se ha ganado o se ha recuperado. El nivel de endeudamiento dentro de los indicadores de endeudamiento es el pasivo total entre el activo total. Y este indicador determina por cada peso que la empresa tiene invertido en activos. El endeudamiento financiero son las obligaciones financieras entre las ventas netas y este indicador establece las obligaciones financieras. El impacto de la carga financiera, gastos financieros entre ventas netas, indica el porcentaje que representan los gastos financieros, cobertura de intereses, utilidad operativa, intereses pagados, establece una relación entre las utilidades de la empresa y sus gastos financieros. ¿Cómo se concentra el endeudamiento a corto plazo? Bueno, lo podemos calcular entre el pasivo corriente y el pasivo total, que determina el porcentaje total de pasivos con terceros. Y la concentración de obligaciones financieras entre el pasivo total, determina qué porcentaje del total de pasivos corresponde a una deuda financiera. Tenemos también los indicadores de actividad que nos refieren a rotación de cartera, periodo promedio de cobro, rotación de inventarios, días de inventario a mano, rotación de proveedores y ciclo de efectivo. Como conclusión, se puede resumir que el conocer exactamente cómo está la empresa en cuestiones económicas nos va a ayudar a tomar decisiones para decir si invertimos, si no invertimos o cómo vamos en cuestión de ganancias. Gracias.